Bendiciones para todos. Bueno, una bienvenida para los que por primera vez se encuentren en este lugar y para todos, por supuesto. Qué gran, pero qué gran bendición. Vamos a la palabra. Apocalipsis capítulo 3, del verso 7 en adelante. Y dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Amén y amén. Muy bien. Y vamos a la portada. Ahí está la portada. Puertas, diga conmigo, puertas. Y vemos una puerta cerrada y vemos una puerta abierta. Ahora, escuchen esto tan maravilloso, porque el Señor le está diciendo a la iglesia para este tiempo: yo tengo la llave del trono de David, y soy el que abre y nadie puede cerrar, pero soy el que cierra y nadie puede abrir. Por lo tanto, te pongo una puerta abierta delante de ti, le dice el Señor a esta iglesia. O sea que esa puerta nadie la puede cerrar, porque es Dios quien la abrió. Muy bien. Ahora, por supuesto que si a nosotros nos colocan a escoger entre una puerta cerrada y una abierta, la mayoría de nosotros, por intuición, decimos que la puerta ¿qué? Abierta. Pero nosotros no podemos menospreciar las puertas cerradas tampoco, porque antes que Dios
nos abra una puerta, tiene que cerrar otra. Di conmigo, antes que Dios abra una puerta, tiene que cerrar otra. Pero la que se abre es mejor. Di conmigo, es mejor. Entonces, cuando Dios nos cierra una puerta, es porque nos quiere llevar a algo mejor. Y eso es lo primero que quiero compartirles a todos ustedes. Porque a veces esas puertas cerradas son personas que ya no quieren estar a nuestro lado. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué? Pero no te puedes ir, pero no te puedes apartar de mí. Y Dios permite que esas personas se vayan, porque cumplieron su ciclo, porque cumplieron su propósito. Porque sabe Dios que si siguen con nosotros, lo que van a hacer es que nos van a estancar, no nos van a dejar avanzar. Y por eso Dios mismo permite que se cierren puertas. Por eso Dios permite que el político no te vuelva a hablar. Por eso Dios permite que el jefe que te prometió tantas cosas ya no te conteste las llamadas. Por eso Dios permite que aquellas personas en las que teníamos prácticamente nuestra confianza, aún nuestra esperanza, por decirlo así, de muchas cosas, ya nos den la espalda. ¿Por qué? Porque mientras eso suceda, nos estancamos, no avanzamos. Y por eso Dios permite que muchas personas se vayan de nuestro lado. Y yo quiero decirte algo tremendo. Yo encuentro dos razones, dos. Hay más, pero voy a darte dos, por las cuales las personas ya no van a estar más a nuestro lado. La primera, cuando comienzas a confiar más en ellas que en Dios. Así ores a Dios. Y la segunda, cuando ya cumplieron su propósito. Hasta ahí los quería Dios. Hasta ahí Dios quería usarlos a nuestro lado. Pero a veces nos aferramos, a veces nosotros no soltamos, a veces peleamos con Dios, peleamos hasta con la gente. Y lo único que hacemos es estancarnos. Pero tú tienes que aprender a soltar. Di conmigo, a soltar. Tienes que aprender a soltar. Al único que no puede soltar es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aférrate a Él cada día más con todo tu corazón. Si estabas confiando más en el hombre, pídele perdón a Dios y vuelve a poner tu confianza en Dios. Si permites que el Espíritu Santo ponga paz en tu corazón para saber que tal persona ya no debe estar contigo porque ya cumplió su propósito, suéltalo, déjalo ir, bendícelo, bendícela, perdónalo, perdónala, perdona, suelta y sigue adelante. Porque cuando alguien se tiene que ir porque ya cumplió su propósito, alguien va a llegar para seguir cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, antes de que una puerta se abra, una se tiene que cerrar. Se tiene que cerrar. Las puertas cerradas nos enseñan a depender de Dios. Las puertas abiertas muchas veces nos llevan a quitar nuestra mirada de Dios. Por eso cuando se abre una puerta tienes que tener cuidado de no poner tu corazón en esa puerta, sino en el que la abrió. Tienes que tener cuidado de no endiosar esa puerta, sino endiosar al que te la abrió, que es Dios. Puerta cerrada puede ser una situación financiera difícil. Puerta abierta, una riqueza que tú no esperabas.
Puertas cerradas, personas que se van. Puertas abiertas, personas que llegan. Puertas cerradas cuando nadie da un peso por ti. Puertas abiertas cuando la gente apuesta fortunas por ti, porque te has vuelto algo famoso o algo interesante. Puertas cerradas cuando muchas veces parece que uno le rogara a la gente que buscaran a Dios y que vinieran a la iglesia y le sirvieran a Dios. Puertas abiertas cuando no sabemos qué hacer con tanta gente. No sabemos qué hacer con ríos de multitudes que comienzan a llegar y no sabemos de dónde y no sabemos. Puertas cerradas, momentos de quebrantamiento, momentos de dificultad. Puertas abiertas, todo lo contrario, cuando las cosas fluyen, cuando las cosas se dan, cuando las cosas llegan de una manera muy distinta de pronto como nos tocó en un principio. Que debes cuidarte frente a las puertas abiertas. No en Dios es la puerta, en Dios a Dios. No pongas tu confianza en la puerta, ponla en la que tiene la llave para abrir o para cerrar. Eso es lo primero que Dios ha puesto en mi corazón. Yo he pasado por ahí. No sería honesto si le dijera que no me ha pasado a mí. Yo muchas veces, sin darme cuenta, he puesto confianza en las personas. Y saben, cuando uno pone confianza en la gente, uno empieza un conteo regresivo para que esas personas se vayan. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y en segundo lugar, yo también he peleado con Dios muchas veces. Cuando veo que alguien ya no quiere estar con nosotros, cuando veo que alguien ya no quiere caminar al lado de nosotros, cuando veo que alguien ya no nos quiere apoyar o no quiere continuar con esto maravilloso que Dios nos ha entregado, no a nosotros, a todos. Yo he peleado con Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Sí? Escuchen esto tan tremendo. ¿Por qué? ¿Sí? Para luego entender por el Espíritu Santo, ya cumplió su propósito. Te voy a rodear de nuevas personas que te van a ayudar en lo nuevo que tengo para ti. Y esas personas las voy a guiar a otro lugar para que también sigan creciendo con otras personas. Pero es que nosotros nos aferramos, como dijo alguien, no nos perdemos un viaje en un avión fallando, nos queremos montar a todo. ¿Sí? Entonces es importante que aprendamos a tener nuestra confianza en el Señor. Y cuando se te cierre una puerta, si Dios es el que te la está cerrando, ten paz, porque pronto se abrirá una nueva. Ahora quiero que analicemos algo, porque después de haber dicho esto, quiero compartir con ustedes qué significa esa llave de David. Y algo que me causó mucha curiosidad es por qué Dios habla de una llave de David a la iglesia, si David es del pasado, David es del Antiguo Testamento, la iglesia es del Nuevo Testamento. ¿Por qué Dios dice que va a traer algo del Antiguo Testamento para ponerlo en el Nuevo Testamento? Una llave, la llave del trono de David. Me causó mucha curiosidad. Porque si Dios está diciendo que tiene la llave de David y la da a la iglesia, es porque es importante que nosotros entendamos eso. Y entonces encuentro en el mismo libro de Apocalipsis que es una llave de autoridad. Diga conmigo, de autoridad. Es una llave de autoridad. Y es lo que dice Isaías capítulo 22, versículo 22, por favor. Isaías capítulo 22, verso 22 nos enseña a nosotros qué significa esa llave.
y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Atención, por favor, a esto. Y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Sigamos. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos, los nietos, todos sus vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Dios habló. Habla de autoridad, diga conmigo, de autoridad. Y esto es tremendo, porque esa llave que coloca el Señor sobre el hombro y que eran de madera, representa dos cosas poderosas en la vida de cualquier persona que haga parte de la iglesia, para que entienda la autoridad que Dios nos está entregando, para que entiendan la autoridad que Dios nos está delegando. Cuando la Biblia dice cerrará y nadie podrá abrir, abrirá y nadie podrá cerrar, está refiriéndose a la autoridad que tenemos sobre el mundo espiritual, sobre lo más poderoso que es lo que no se ve, y tenemos la autoridad sobre esos poderes. Entonces las llaves eran de madera y las colocaban sobre el hombro, y ahí están las dos revelaciones maravillosas, porque la madera representa la cruz de Jesucristo, representa la obra del Calvario, la obra de redención, donde derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y allí, con ese sacrificio, fue que derrotó a Satanás y a todos los demonios, y exhibió públicamente todos los poderes de las tinieblas, y por su sangre derramada anuló el acta de decretos que había contra nosotros, clavándola y exhibiéndola públicamente en la cruz, para que tú ya no seas esclavo del pecado, para que tú ya no estés bajo condenación, para que tú ya no seas una persona que está sumisa a la maldad, sino ahora todo lo contrario. Nos revela la cruz. Pablo dijo: no hago otra cosa sino conocer a Cristo y a este crucificado, para que cuando yo hable delante de ustedes, su fe no se ponga en el conocimiento o en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay un nivel de autoridad, y en la cruz la que nos da esa autoridad. Es por la cruz que yo puedo vencer el pecado. Es por la cruz que yo puedo vencer a Satanás. Es por la cruz que yo puedo sobreponerme a cualquier temor y a cualquier frustración. Es por la cruz que tengo autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre todo poder del maligno. Es por la cruz que soy libre verdaderamente. Es por la cruz que ya no hay orfandad en mi vida. Es por la cruz. Pero luego viene lo siguiente: y pondré estas llaves en su hombro. Diga conmigo, en su hombro. Y eso es lo que sucedió cuando Jesús fue bautizado en el Jordán. Después de que fue bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma sobre su hombro. Sobre su hombro. Y Dios dijo: pondré las llaves en su hombro. Porque esta era una palabra profética acerca de lo que iba a pasar con la iglesia a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo reposa sobre el hombro de Jesús, y allí una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia, en el cual tengo toda mi alegría. A Él escuchen, a Él sigan. Yo estoy con Él, yo lo apoyo, yo lo respaldo. Es lo que Dios dice de ti y de mí, por el poder del Espíritu Santo, por la persona del Espíritu Santo que reposó en el hombro de Jesús para entrar en nuestro corazón. Alabado sea Jesús de Nazaret. No los dejaré huérfanos, no estarán solos.
Yo estaré todos los días hasta el fin con ustedes. Hablaba del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, Juan capítulo 15 lo dice claramente. Les conviene que yo me vaya para que Él venga. Y cuando Él venga, encontramos que no hay nada imposible. Encontramos que con Dios las cosas son totalmente distintas. El Espíritu Santo. Entonces noten ustedes cómo la llave de David se refleja en la cruz y se refleja en el Espíritu Santo, porque es la máxima autoridad que Dios le está dando a la iglesia, que Dios le está dando a sus hijos. ¿Habrá algo más grande que la obra de la cruz? Les pregunto yo a ustedes. ¿Habrá algo más grande que el Espíritu Santo? No lo hay. No existe. Y acuérdense de esto. El Espíritu Santo lleva a la gente a la cruz y la cruz lleva a la gente al Espíritu Santo. Para terminar con el Padre, porque nadie va al Padre si no es a través de mí. Y nadie puede conocer al Hijo si no es por el Espíritu Santo. Qué tremendo es esto. ¿Habrá una mayor autoridad que esta sobre una persona? ¿Habrá una llave de mayor capacidad sobre una iglesia? No creo. Qué maravilloso es poder comprender esto. Ahora en Mateo capítulo 16, versículo 13. Miren ustedes esto tan maravilloso. Atención, por favor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el Mesías, tú eres el esperado, tú eres el prometido, tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el restaurador de Israel. Tú eres. Verso 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Lo cambió de Simón a Pedro. Simón, caña cascada. Pedro, roca pequeña. Pedro, roca pequeña. Atención, Cristo, roca gigante, roca inmensa, roca que tiene la capacidad para que se construya el edificio de Dios, que fue lo que Daniel vio en el libro de Daniel capítulo 7, en la revelación de la estatua Nabucodonosor. Una piedra que no fue desprendida por mano de hombre, sino que cayó del cielo y golpeó los pies de la estatua y derribó todos los reinos, todos los imperios, y esta piedra gobernará para siempre. Esa piedra es Cristo. Simón, caña cascada. Pedro, piedra pequeña. Cristo, piedra angular, piedra grande, piedra de fundamento. Atención con esto, que es lo que muchos no han entendido y muchos no entendíamos tampoco. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No porque Pedro estuviera siendo constituido el primer papa de la iglesia, porque Jesús jamás dijo que sobre Pedro se iba a establecer realmente la autoridad de la iglesia, porque más adelante lo negó, más adelante lo traicionó, más adelante hasta maldijo diciendo que no lo conocía. Si la autoridad de la iglesia y la estabilidad de la iglesia se colocara sobre un hombre, estamos todos perdidos, porque todos le fallamos a Dios, porque todos cometemos errores delante de Dios. Pero la autoridad de la iglesia, la estabilidad de la iglesia, la permanencia de la iglesia está no sobre Pedro, que es roca pequeña, sino sobre Cristo, que es la roca gigante, la que tiene la capacidad de derribar cualquier reino, cualquier imperio y permanecer para siempre.
Entonces cuando la Biblia dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no es la roca de Pedro, sino es la roca de Cristo. No es la confesión de Jesús sobre Simón, sino es la confesión de Simón sobre Jesús. Sobre esta roca, ¿cuál? La que tú acabas de confesar, la que no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre a través de su Espíritu Santo. Cuando tú me dijiste: tú eres el Mesías, Yeshua HaMashiach, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa confesión, sobre esa roca, yo edifico la iglesia. Alabado sea el Señor. Por eso el infierno no puede prevalecer contra la iglesia. Por eso el diablo no puede prevalecer contra la iglesia. No puede. Porque está cimentada sobre la roca que es Cristo, sobre la roca que es el Hijo de Dios. Pero ahora viene algo muy interesante: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia? ¿Por qué Satanás y sus demonios y la maldad y todo lo que se levante no puede destruir la iglesia? Porque la iglesia no le pertenece a un hombre, la iglesia le pertenece al que murió y resucitó al tercer día y se sentó a la diestra del Padre. Bendito sea el Señor. Le pertenece a aquel que viene por segunda vez y reinará para siempre. Y nadie le podrá quitar ese trono de sus manos. Nadie podrá derrotarlo ni vencerlo. Por eso el diablo no puede, los demonios no pueden, todos los ataques del enemigo no pueden contra ti, ni contra mí, ni contra la iglesia. No pueden. ¿Podrá el hombre maldecir lo que Dios ha bendecido? ¿Podrá Satanás destruir lo que Dios protege? No puede. Cuando Satanás quiso tocar a Job, no pudo. ¿Y qué le dijo a Dios? ¿Cómo quieres que lo toque si tú lo has cercado? Cada vez que me voy a acercar no puedo, porque tú lo tienes rodeado con una protección. Al día de hoy eso sigue siendo verdad. Solo que hoy la protección no es por sangre de animales, sino por la sangre del Hijo de Dios, la sangre del Cordero. El diablo sabe con quién se puede meter y con quién no se puede meter, y sabe que con un hijo de Dios no se puede meter. Alabado sea Jesús. Qué tremendo es eso. He intentado, pero no puedo. Él intenta, pero no puede. Porque hay un poder que te protege a ti y hay un poder que me protege a mí, y está por encima de todos los poderes. Es el poder de la roca de Cristo. Es el poder de la sangre de Jesús. Es el poder sobre el cual está edificada tu casa, tu familia, la iglesia, el propósito de Dios con tu vida y con la mía. Pero en el verso 19 viene algo muy interesante: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso es muy diferente. Una cosa es que sobre mí se establezca el fundamento de la iglesia, y otra cosa es que a mí se me sean dadas las llaves para que la iglesia avance. Y a Pedro le entregó las llaves. Tremendo es eso. ¿Qué es lo que pasa contigo y conmigo? A ti te voy a entregar las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa eso? Poder, autoridad. Que eso es lo que tiene la iglesia. Eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros a través de la cruz, a través del Espíritu Santo. Poder y autoridad. ¿Y poder y autoridad sobre qué? Sobre toda obra del enemigo. Atamos toda obra del enemigo, destruimos toda obra que se levanta contra la voluntad de Dios. No con armas carnales, sino espirituales y poderosas para la destrucción de fortalezas, dice la Escritura. Pero ¿qué es lo que desatamos? Desatamos la gloria de Dios. Desatamos la presencia del Señor. Desatamos la paz de Dios. Desatamos la sanidad sobre los enfermos. Desatamos la liberación sobre los endemoniados. Desatamos la restauración sobre los quebrantados de alma y de espíritu.
desatamos la presencia de Dios. Desatamos la profecía dada por Dios para que se cumpla. Desatamos. Eso es. Atamos y desatamos. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Jeremías? Se levantarán contra ti, te harán guerra, pero no te vencerán, porque te he puesto para que destruyas, para que derribes, pero también para que edifiques y para que restaures. Note las dos cosas: destruir, derribar, edificar, reconstruir. No dañamos lo que es bueno, dañamos lo que es malo. No reconstruimos lo que es malo, reconstruimos lo que es bueno. Esa es la autoridad que tiene la iglesia. Esa es la autoridad de los hijos de Dios. Miren ustedes lo que sucede cuando alguien entiende la autoridad. Esa película de Sound of Freedom, que se estrena el 31 en Colombia, que ya es número 1 a nivel mundial, ¿sí? Hasta los presidentes la están recomendando. Escuchen esto tan tremendo. Disney cerró las puertas completamente, y todas las demás compañías cerraron las puertas porque no le apostaron. Porque la corriente de la Agenda 2030, que tiene que ver con lo religioso, lo educacional y lo político, no va por esa corriente, va por la corriente contraria. Va por la pedofilia, va por la libertad de género, va por el aborto, va por los niños. Escuche esto tan tremendo. No le apostaron. ¿Sabe cuál es la inversión que destinaron los gobiernos, las organizaciones, llámense ONGs o llámense comunidades internacionales de derechos? 17 billones de dólares para respaldar la ideología de género en todo el mundo. Un presupuesto que supera incluso la inversión para la alimentación de los países más pobres de la tierra. Y la gente se pregunta ¿por qué? ¿Quién toma esas decisiones? ¿Quién le invierte 17 billones de dólares a una libertad sexual en donde las personas, por pensar que son algo, lo pueden hacer y pedir respeto y tratar de opacar a los que creen en algo más cordial, en algo más lógico? Le cerraron las puertas por completo y le dijeron: y le cerramos las puertas porque va a ser un desastre, no vamos a perder con ustedes. El mundo no le está apostando a eso ahora. Hacia allá no es que vamos. Además se viene el estreno de Barbie, se viene el estreno de Indiana Jones, se viene el estreno de Misión Imposible y se viene el estreno de Los Cuatro Elementos. Y la mayoría, no todas estas películas, promocionan abiertamente la ideología de género, pero sí la mayoría de ellos. Ya no son mensajes subliminales directos a la familia, a los hijos, a la comunidad. Y le dijeron: va a ser un desastre, porque la gente no va a apostar por eso y vamos a perder todos. Entonces, ¿sabe qué hicieron ellos con Jim Caviezel? Que sintieron en su corazón con Mel Gibson, de que después de la pasión de Cristo esta película iba a sacudir el mundo. Y esa fue una convicción que solo les dio el Espíritu Santo. Después de la pasión, esta película sacudiría al mundo de una manera increíble para hacer conciencia sobre el rescate de los valores de la familia y de los niños, la importancia de protegerlos de toda esta corrupción temática a través de todos los medios. Consiguieron quien los apoyara privadamente con mucho esfuerzo. Gente le apostó colocando millones de dólares, aunque limitados, pero con un esfuerzo terrible, que para esas compañías hubiera sido facilito firmar un cheque y dejarlos, mejor dicho, súper bien. Lo hicieron con las uñas. ¿Y creen ustedes qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Es increíble, es increíble. Todas estas películas
aunque no se puede decir que no hayan hecho una buena taquilla, no han llegado ni siquiera a la mitad de lo que ha recaudado y de lo que ha causado Sonido de la Libertad. Y Dios la colocó en el primer lugar hasta el momento, por encima de todas las demás. Eso es lo que pasa cuando alguien cree en la autoridad. Eso es lo que pasa cuando alguien se atreve a desafiar el infierno y a desafiar las tinieblas. En una entrevista que le hicieron a Jim Caviezel y a los productores le dijeron, ¿tuvieron miedo? Y ellos dijeron, sí, lo tuvimos. Y hubo un momento en donde el enemigo casi nos engaña de que escondiéramos la película, que no era para este tiempo. Pero ellos dijeron, si no es para este tiempo, ¿para cuándo? Y otra razón por la que les dio mucho miedo era porque no tenían los recursos. Pero Dios les aparejó. Y hoy es la película más vista a nivel mundial, la número 1, y ha superado toda la taquilla después de La Pasión de Cristo. Eso pasa cuando alguien cree en la autoridad. Presidentes la están recomendando. Grandes personas que se le están abriendo los ojos de este peligro tan grande de callarnos, escondernos, mientras el mundo sale a proclamar sin vergüenza y con toda la libertad, como si tuvieran la verdad. Esto es lo que pasa cuando alguien decide desafiar las tinieblas y creerle a Dios en gran manera. Y yo creo que la iglesia necesita un sonido de libertad en este tiempo. Y el sonido de libertad es la cruz, es el Espíritu Santo. Por nuestros hijos, por nuestras familias, por las naciones de la tierra. Eso se llama atar y eso se llama desatar. Crear conciencia y que las personas piensen 2 veces lo que están haciendo, si es posible. Mientras haya una iglesia que se despierte con autoridad, hay esperanza para el mundo. Mientras haya un cristiano que se despierte con autoridad, hay esperanza para una comunidad, para una ciudad, para una nación, para una familia. A ti te doy las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Que hemos sido llamados a desatar la gloria de Dios, que hemos sido llamados a atar los poderes de las tinieblas. Y esa autoridad no la tiene ningún gobierno. Esa autoridad no la tiene Elon Musk, no la tiene ninguno de los hombres poderosos, ricos, a menos de que tengan a Cristo en su corazón. Esa autoridad no la tiene Putin, ni la tiene Joe Biden. Esa autoridad no la tiene Petro. Esa autoridad no la tiene ni el ejército, ni la policía, no la tiene ni la Cruz Roja, no la tiene ni la ONU, no la tiene ni la OTAN, no la tiene ni la Unión Europea. Esta autoridad la tiene es aquel que ha nacido de nuevo y que tiene a Cristo en su corazón. Esta autoridad la tiene la iglesia. La iglesia no son 4 paredes. La iglesia somos todos en el mundo que tenemos a Cristo como Señor y Salvador en nuestro corazón. Qué tremendo es eso. Qué tremendo. Mire lo que pasó con la película de Mario Bros. Ellos decidieron no meter en su política nada de esto que está corrompiendo a los niños y corrompiendo a la familia. Apostaron por un Mario y por una Peaches, un hombre y una mujer. Apostaron por un Luigi masculino que no termina enamorado de un honguito. Apostaron por un Bowser, ¿sí? Que a diferencia de Thor, el dios del trueno, la última, sacan a Zeus homosexual. Y Zeus en la mitología griega representa a Dios.
Ya saben ustedes hacia dónde va la corriente de todo esto. ¿Cómo es que hoy se justifican todas esas cosas? Ellos le apostaron a lo correcto, a los principios, a la moral. Le apostaron a la Biblia sin conocerla. Le apostaron a lo correcto. Y se convirtió en la película animada más taquillera y más vista en el mundo, por encima de las otras que ya tenían todo el material listo para lanzarlo, y lo lanzaron. ¿Por qué? Porque quiero decirles con todo mi corazón que aún hoy, a pesar de tanta corrupción y de tanta maldad, somos más los que le seguimos apostando a lo que es correcto, a lo que viene de Dios. Alabado sea Jesús. A ti te doy las llaves para que abras, para que cierres, para que ates y para que desates. Entonces, ¿cómo voy a terminar este mensaje? Voy a terminarlo de esta manera. Voy a terminarlo hablándoles, porque Dios dice: yo tengo la llave de David, y esta llave que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre, la uso para abrirte una puerta a ti, iglesia de Filadelfia, y la pongo delante de ti para que entres. Nadie te la podrá cerrar. Y luego en el libro de Mateo dice: te doy las llaves. Ya no habla en algo singular, sino plural, llaves. Diga conmigo llave y diga conmigo llaves. Entonces voy a hablar rápidamente de 3 llaves que nos llevan a la cúspide de la autoridad que Dios tiene para nosotros. Y allá es donde tenemos que llegar si queremos ser una iglesia realmente que sea influenciadora con la verdad en este tiempo. Una iglesia de avance, una iglesia de guerra, una iglesia que ponga a temblar el infierno, una iglesia que realmente Dios quiera usar en este tiempo de una manera gloriosa y maravillosa. Y lo primero nos lo dice Apocalipsis capítulo 3. Dice: porque tú me has sido obediente a pesar de la poca fuerza que tienes. Me has sido obediente a todo lo que te he dicho. Entonces ahí está el primer nivel de autoridad: la obediencia. La obediencia. La obediencia. La obediencia es la que nos lleva a tener autoridad. Es muy difícil tener autoridad cuando estamos en desobediencia. Recuerde que aún el diablo él maneja su imperio por reglas. Ningún demonio que trabaje con él puede trabajar con él si no está sometido. Y recuerden que él mismo está sometido a las reglas de Dios, porque tiembla y cree aunque dice mentiras. Por eso una casa dividida no puede prosperar, y ni el diablo está dividido, dijo el Señor, mucho menos ustedes. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Así aprendan ustedes. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Porque has hecho caso de lo que te he dicho, porque has sido obediente a pesar de tu poca fuerza. Una persona que obedece a Dios, una persona que obedece su palabra, una persona que obedece lo que Dios le dice, aunque aparentemente tiene poca fuerza exterior, tiene la mayor fuerza interior. Cuando una persona es obediente a Dios, debe tener en su corazón esa certeza de la autoridad que lo acompaña. Por eso los demonios dijeron a los 7 hijos de Seba: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes?, le dijeron. ¿Quiénes son ustedes? ¿Saben por qué? Porque estaban midiendo la obediencia, estaban midiendo la autoridad. Jesús estaba bajo la autoridad del Padre, Pablo estaba bajo la autoridad de Jesús. ¿Ustedes bajo qué autoridad están? No tenían respuesta para eso. Estaban en desobediencia, y por eso los cascaron y les dieron duro. Pero cuando alguien está en la obediencia en Cristo, sabe que no hay poder del enemigo
que se pueda realmente levantar contra nosotros. Somos nosotros los que tenemos autoridad sobre ese reino del enemigo. Amén. Amén. Por eso ser obediente a Dios vale la pena. Vale la pena. Y la obediencia nunca la midas por la capacidad que tengas para ser obediente. Mídela porque a pesar de que tengas muchas razones para no obedecer, doblegas tu voluntad y confías en Él. Por eso dice: has sido obediente a pesar de tu poca fuerza. No obedecemos porque las cosas estén a favor, obedecemos así las cosas estén en contra, porque sabemos que obedecerlo a Él siempre será lo mejor. Así no entendamos muchas veces, lo entenderemos después. Amén. Amén. Hay gente que dice: yo obedecería a Dios si mis finanzas fueran diferentes. Yo obedecería a Dios si mi vida familiar fuera diferente. Yo obedecería a Dios si mi vida estuviera en otras circunstancias. No, nunca lo vas a obedecer. Obedécelo así tengas el mundo en contra y todo esté patas arriba, por decirlo de esa manera, y verás que con el tiempo todo se va a enderezar. Alabado sea Jesús. Segunda llave, dice la palabra: porque no has negado la fe, no has negado el mensaje, has sido fiel al mensaje. Entonces miren ustedes algo tremendo, porque Dios le dice, Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, porque lo que acabas de confesar no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por esto yo también te digo. Y le desata la bendición, le desata, le entrega esas llaves. Porque la segunda llave se llama la revelación de la palabra, la revelación del mensaje. Y créame que es muy difícil ser fiel a Jesús si no lo conocemos. Es muy difícil poner la vida por alguien que no sabemos ni siquiera quién es. Por eso lo que puede garantizar tu fe aún en los momentos más difíciles, y lo que te puede llevar a ti incluso a dar tu vida por el Señor, es que sepas a quién sigues y en quién has creído. Y esa revelación te la da el Espíritu Santo a través de la palabra. Lo que ninguna universidad, lo que ninguna persona te puede dar, solo el Espíritu Santo te lo puede revelar a través de la Escritura. Bienaventurado eres porque lo que acabas de decir no te lo reveló nadie sobre esta tierra, sino que vino de mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres, Simón, porque ahora te llamo Pedro. Cuando tienes revelación de la palabra, pasas de ser una caña cascada a ser una roca firme, porque tu carácter comienza a cambiar, a ser formado, a ser transformado. Cuando tienes revelación de Dios y comienzas a caminar en el conocimiento de Jesucristo, entonces ya dejas de ser esa persona endeble emocionalista a ser una persona más estable emocionalmente, más de fe que de emociones, más de certezas que de emociones, y de certeza en la palabra de Dios. Pero ¿cómo recibimos revelación si no estudiamos la palabra? ¿Cómo recibimos revelación si no escudriñamos las Escrituras? Tú dependes hasta dónde va tu revelación. Si tú solo dependes de lo que un hombre te dice el domingo en 1 hora y media, vas a tener algo de revelación, pero no vas a tener la que Dios quiere realmente para ti, a menos de que busques en tu casa, en un lugar aparte, tú solito, con Dios y con el Espíritu Santo y con la palabra, para que Él hable a tu corazón, te profundice y te lleve a los tesoros escondidos que son revelados a los que lo buscan con todo su corazón. Tercero, el Espíritu Santo. Diga conmigo: el Espíritu Santo. Jesús les dijo: quédense en Jerusalén hasta que venga el poder de lo alto, hasta que venga Él, para que sean realmente mis testigos desde aquí hasta lo último de la tierra, porque tendrán poder para ser mis testigos. Estas señales seguirán a los que crean en mi nombre: echarán fuera demonios, sanarán enfermos, hablarán nuevas lenguas, beberán cosas mortíferas, no les hará daño, caminarán sobre serpientes y escorpiones, no les harán daño. Estas señales seguirán
¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Pero trate usted de caminar sobre una serpiente y un escorpión sin el Espíritu Santo. Trate usted de tomarse un bebedizo de brujería o de hechicería que le dé a alguien sin que usted lo sepa, sin el Espíritu Santo. Trate usted de echar un demonio sin el Espíritu Santo. Trate usted de imponer las manos y de orar por un enfermo sin el Espíritu Santo. Estamos en nuestras fuerzas, no se puede, es muy difícil. Pero cuando lo tenemos a Él es diferente, es distinto. Y algo hermoso que Dios una vez más me permitió vivir en este viaje que tuvimos a Pereira fue eso. Estuvimos en varias reuniones y me acuerdo en una de ellas que estaba yo ahí orando cuando el misionero me dijo: Ángel, Dios pone en mi corazón que vayas y busques a una persona y le des una palabra. Y yo dije, ok, y me fui. Y orando en lenguas, cuando el Señor me dijo esa persona y un señor específico, y fui y me le acerqué, y apenas me le acerqué, estaba hablando en lenguas y vino la palabra de revelación, y comienza Dios a hablarle a ese hombre, y comienza ese hombre a llorar como un bebé, como un niño. Cosas secretas solo de él, pero que Dios las conoce y que Dios sabía por qué se las tenía que decir en ese momento. Yo nunca lo había visto en mi vida, nunca había estado en esa ciudad. Eso es hablar en otros idiomas. Eso es hablar en las lenguas de Dios, misterios. Estas señales seguirán a los que crean, a los que crean. En otra oportunidad el misionero me dijo: ¿qué sientes, Ángel? Y yo le dije: pastor, siento que hay mucha gente enferma de la columna y que Dios los va a sanar. Y entonces él dijo: todos los enfermos de la columna pasen al frente. Oh, Jesucristo, muchísima gente. Pero me llamó la atención una señora en particular que caminaba de lado y le dijo al pastor: es que como mis pies están desnivelados, mi cadera está torcida, y he lidiado con esto tanto tiempo, y por más que me he tratado de nivelar el pie con suela o con esa cuestión, el dolor es insoportable. Son muchos años, muchos años. Y entonces el pastor le dijo: póngase sobre la pared, siéntese ahí en una silla recostada contra la pared, estire los pies. Y estaban los pies así, así estaban, así. Cuando yo vi eso, yo dije: wow, ahí está el problema. Y el pastor llegó y dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, ordeno para que las dos piernas se pongan en una misma medida, en el nombre de Jesús. Y oró. Ahora yo no vi que creciera. Luego le dijo: levántese, párese contra la pared, enderezcase, estire los brazos. Y estiró los brazos, y el mismo problema en las manos. Ordeno en el nombre de Jesús que estos dos brazos crezcan a la misma igualdad para que se enderece su cadera. Yo no lo vi crecer. Y luego llamó a una señora y le dijo: póngale las manos en la cadera, en las dos. Y dijo: ordeno en el nombre de Jesús que tanto el lado izquierdo como el lado derecho se nivelen en el nombre de Jesús. Y luego le dice a la señora: ahora quiero que camine. Y cuando la señora se suelta de la pared y va a caminar, hace ¡ay! Hizo así, ¡ay! Y él dijo: ¿qué sintió? Dijo: sentí que algo me traqueó. Y dijo: el milagro está hecho. Y comenzó a caminar. Y luego de caminar, la señora dijo: no siento dolor, no siento dolor. Y él le dijo delante de todos: vuélvase a sentar, estire las piernas, y estaban niveladas, estire los brazos y estaban nivelados. Estas señales seguirán a los que crean. A los que crean, a los que crean. Tremendo Dios, tremendo. Y en otra reunión estábamos ministrando, y estábamos ministrando, cuando el Espíritu Santo nos dice: tal persona necesita liberación, porque fue ofrecida desde bebé a un altar satánico de brujería, y por eso la muerte le ha perseguido, y por eso los pensamientos de suicidio son insoportables, y por eso esta persona prácticamente que no tiene ni ganas de vivir, nada le satisface. Y luego me le acerco al misionero y le digo: misionero, el Espíritu Santo nos dijo esto y esto y esto. Y nos dice: misionero, tomen la mujer y ministrenla. Y cuando nos acercamos a ministrarla, se rebotó el infierno completo. Y luego nos dijo el misionero: cójanla, llévenla para la parte de atrás
y ministrenla para que no distraiga la reunión. Y nos fuimos como 4 pastores para la parte de atrás a ministrar a esta mujer. Y cuando Dios empieza a ministrar absolutamente todo lo que había dicho, a pesar de esa guerra y esa batalla, el diablo la soltó. Y esta mujer fue libre y fue llena del Espíritu Santo. Y luego confesó que esas eran las batallas de toda su vida. Porque estas son las señales que seguirán a los que crean, dice la palabra de Dios. Entonces, te entrego las llaves. Tienen esa autoridad. Lo que ustedes aten será atado, lo que ustedes desaten será desatado. No podemos atar lo que Dios ha desatado, y no podemos desatar lo que Dios ha atado. Tenemos que someternos a su palabra. Y cuando nos sometemos a su palabra, tal como dice la Escritura, debe suceder. Debe suceder. Tiene que suceder. Pero alguien tiene que despertar, alguien tiene que disponer su corazón. Les digo algo: en medio de luchas, de batallas, de temores, en medio muchas veces de algunas escasez, en medio de muchas cosas, iglesia preciosa, tú tienes la autoridad del Hijo de Dios a través del Espíritu Santo. Iglesia, prepárate y preparémonos. Porque Dios nos quiere usar a todos para ver la gloria de Él. Y esta iglesia está llamada a convocar multitudes a la salvación. Y está llamada a orar por los enfermos, endemoniados, quebrantados. Y que la gloria de Dios los libere, los sane y los restaure. Esta iglesia está llamada a tener una palabra de poder aún en las naciones de la tierra. Por eso les animo a que se levanten en el nombre del Señor y a que le creamos a Dios con todo el corazón. No miremos las cosas por lo que están ahora, miremoslas por lo que Dios está viendo, que son más grandes y son más gloriosas. Qué tremendo, porque esa llave que Dios le entregó a David, esa autoridad que Dios le entregó a David, era algo simbólico para la iglesia. Con razón Jesús tenía que venir de David. Con razón tenía que suceder tal cual. Porque a diferencia del tabernáculo, el templo construido por Salomón, en el cual David también le ayudó, era un templo a las naciones de la tierra. No era un tabernáculo a Israel, era un templo a las naciones, porque ahí está involucrado el mundo entero. Es la obra de la cruz, es la obra del sacrificio. Así que lo que yo alcanzo a entender con este mensaje es: usen la autoridad que les ha dado. Les entrego las llaves para que ustedes aten y desaten. Ahora yo les abro una puerta. ¿Cómo me quebrantó esa palabra? Les pongo una puerta abierta delante de ustedes que nadie les podrá cerrar. Y le pregunté al Señor en mi corazón: ¿cuál es esa puerta, Señor? ¿Cuál es esa puerta que tú has abierto y que está delante de nuestras narices y que nadie puede cerrar? Y cuando Él me dice: en mi presencia, en mi favor. No está abierta esa puerta para todo el mundo, te lo aseguro. Que si no, el mundo sería diferente. Pero es una puerta que Dios abre a aquellos que le obedecen a pesar de su poca fuerza. Es una puerta que Dios abre a aquellos que son fieles al mensaje a pesar de tanta dificultad y de tanta lucha y de tanta batalla. Es una puerta que queda abierta, que está abierta cuando le damos el lugar al Espíritu Santo que debe tener, que merece tener. Cuando somos nosotros los que le decimos: Espíritu Santo, ¿qué quieres y cómo quieres que lo haga? Aquí estoy. Y no hay nada más grande que tener esa puerta abierta. No hay nada más favorable que tener esa puerta abierta. Y te voy a decir, iglesia nueva generación, mucho nos falta por madurar, mucho nos falta por cambiar.
pero tenemos esa puerta abierta. Y esa es la razón por la que esta iglesia continúa. Y esa es la razón por la que, a pesar de que muchas personas han menospreciado y han dicho hasta cosas, Dios nos mantiene en pie. Esa es la razón por la que muchas personas dicen: ahora les voy a quitar la ayuda, a ver qué hacen, ahora sí los voy a ver caer. Y llega otro y dice: yo les ayudo, no se preocupen. Esa es la razón por la que, a pesar de que mucha gente ha apostado de que esto no duraba mucho, ya vamos para 10 años. Y sé que lo que va a pasar en los próximos años va a ser algo demasiado poderoso para la gloria de Dios, porque no en vano Dios ha estado trabajando una década en nosotros. Así que ánimo. Yo vengo pronto, dice, y nos habla de su segunda venida. Es realmente lo que está por suceder. Pero yo los guardaré de la hora más difícil que vendrá sobre el mundo, de la gran tribulación. No estaremos ahí, gracias a Dios, porque seremos levantados para irnos con Él. Pero antes de que suceda, iglesia, yo te reto, porque el Espíritu Santo me ha retado a que seamos gente de fe para creer en lo sobrenatural. Que usemos esas llaves, que usemos esa autoridad en el nombre de Jesús. Que le creamos a Dios con todo nuestro corazón, para orar por personas, por familias, por generaciones, para convocar personas al reino de Dios, no al reino de los hombres. Y les voy a decir algo con todo mi corazón. Yo sé que ustedes lo verán con sus ojos, y yo también lo veré con los míos, de cómo aún estadios se llenarán a través de la fe de esta iglesia. Miles y miles y miles correrán a los pies de Jesucristo por la autoridad de una iglesia que despierta y le cree al Señor. Padre, yo bendigo con todo mi corazón esta mañana. Bendigo a cada familia, a cada persona que se congregó, que se reunió, que vino con expectativa, con hambre, con sed de tu palabra. Y te doy gracias por esta palabra, Señor, que es una gran enseñanza, pero es algo profético, Dios. Va más allá, Señor amado, de ser una enseñanza normal. Es algo profético y muy poderoso, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque no necesitamos ser los más fuertes exteriormente para tener la certeza y la seguridad de que tenemos la puerta abierta de tu presencia a favor de nuestras vidas. Gracias, Señor amado, porque en esta palabra nos muestras que a pesar del menosprecio, a pesar, Señor, de las malas actitudes de muchas personas, Señor, tú eres quien nos defiendes, tú eres quien nos cuidas, tú eres quien nos proteges. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, porque si tenemos esa puerta abierta enfrente de nosotros, es por eso que el enemigo, Señor, ha atacado. Es por eso que el enemigo de alguna manera se ha querido incizañar con nosotros, Dios, porque sabe que esa puerta es el secreto, es la clave, es lo que el mundo necesita, Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque lo que tú abriste, el diablo no puede cerrar. Lo que tú abriste, el hombre no puede cerrar, Señor. Pero yo también te doy gracias por las puertas que tú mismo has cerrado, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Han dolido, sí. No han sido fáciles de entender, por supuesto, Señor. A veces hasta en nuestra ignorancia hemos peleado contigo, Señor. Si tú me llamaste, si tú me escogiste, si tú me dijiste, entonces ¿por qué me quitas esto? ¿Por qué me quitas lo otro? ¿Por qué me quitas aquello? ¿Por qué? Pero hoy entendemos, Señor, que nunca nos quitas algo bueno, sino siempre nos quitas algo que nos puede hacer daño, Señor, aunque parezca bueno. Gracias, Señor, porque cuando se cierran las puertas es para quitarnos los ojos de los hombres y para que nuestra confianza no se ponga donde la pone todo el mundo, Señor, en las apariencias, en lo carnal, en lo pasajero. Gracias, Señor,
por las puertas que tú nos abres. Gracias, Señor, porque cuando cierras una puerta es para abrir una mejor. Gracias, Señor, porque no nos vamos a distraer con ninguna puerta abierta, por más grande que sea la bendición. No vamos a endiosar la puerta, vamos a endiosar al creador de la puerta, y ese eres tú, Señor. Ese eres tú, mi Dios. Ese eres tú, mi Rey. Gracias te doy, Señor, por esas llaves de autoridad que nos das, que son nuestras por la obra de la cruz, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por el poder y la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, por la obediencia a tu palabra, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Señor, porque hoy hay gente más necesitada que nunca de este mensaje de la fe. Hoy hay gente más necesitada, Señor, de ti. Úsanos, Señor. Aquí estamos y nos disponemos, Señor. Nos disponemos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, porque no tenemos por qué tenerle miedo al diablo. No tenemos por qué tenerle miedo al sistema. No tenemos por qué tenerle miedo a los gobiernos. No tenemos por qué tenerle miedo a los hombres. Tenemos es que tener temor tuyo, y tenemos es que ser gente de fe para avanzar y creer que con los mismos principios con los que se cambiaron tantas generaciones atrás, se pueden seguir cambiando hoy en día los principios de tu palabra. Gracias, Señor. Úsanos, Señor, para restaurar familias, para restaurar hogares, para restaurar niños. Úsanos para traer libertad a los jóvenes. Úsanos, Señor, en el nombre de Jesús, para que el corazón de las personas se vuelvan a ti, Dios, y para que haya un testimonio poderoso y fuerte, Señor, de que los que te tenemos a ti, Señor, no nos vamos a esconder, no nos vamos a callar, no nos vamos a frustrar, Señor, sino que vamos a soñar y vamos a avanzar para que tú seas el número uno, como debe ser. Apláudelo con todas tus fuerzas. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Levanten su mano. Escuchen algo maravilloso. Siento en mi corazón que antes de que termine el año, incluso puede ser en 2, 3 meses, incluso puede ser en un mes, solo sé que ya el Señor colocó el sentir. Ahora vamos a organizarnos y vamos a creerle al Señor. Vamos a hacer una convocatoria evangelística. Tengo en mi corazón la certeza de que lo que no hemos visto en 10 años lo vamos a ver. Aún cosas que no hemos visto que hayan pasado van a suceder. Ahora, yo no sé, ayúdenme a orar por esto, y esto se los confirmo en menos de un mes. Si va a ser en el Teatro Santander, con capacidad para 1,200 personas, o tomamos 2 salones de Neomundo con capacidad para 1,600 personas, o un coliseo, no sé. Y oramos por familias, personas que solo Dios sabe que necesitan nacer de nuevo, que solo Dios sabe que necesitan volverse a Dios con todo su corazón, que solo Dios sabe que necesitan realmente una palabra de fe y poderosa para un milagro en sus vidas, que cambie lo que en sus fuerzas no han podido hacer, y miren a Dios como la esperanza de sus corazones, en donde ni uno solo de nosotros se quede callado ni se quede quieto, sino le creamos a Dios de que Dios tiene cosas grandes con nuestras vidas. Y al igual que Jim Caviezel, y al igual que Mel Gibson, y al igual que esos productores de estas películas, que sin presupuesto y con todas las puertas cerradas en la cara y con todo el menosprecio de muchas empresas poderosas,
se atrevieron a creer que podían glorificar a Dios y podían traerle esperanza a las familias, y hoy están en la cima porque Dios ha honrado esa fe y Dios está tocando más corazones de los que ellos llegaron incluso a creer. Así creo que también puede pasar con nosotros en este tiempo, para la gloria de Jesús. Que ninguno de nosotros vaya solo. Que el que menos lleve 7 personas, 10 personas, 20 personas, por las cuales oró, ayunó, profetizó y creyó en su corazón, empezando por su familia. Y que seamos una iglesia que se mueva en lo sobrenatural. Que no nos guiemos por estas paredes de 175 metros cuadrados, sino sepamos que la iglesia es más grande que esto. Y que con el tiempo, y no muy lejano, este edificio solo lo rentemos para oficinas y para algunos ensayos, porque nos toca realmente salir, es alquilar lotes, alquilar terrenos grandes para poder reunir las multitudes que realmente Dios tiene para entregarnos. Y creemos que Dios va a bendecir nuestras finanzas, y creemos que Dios va a prosperar nuestros negocios, y creemos que Dios va a dar la provisión y va a tocar corazones para que la iglesia tenga los recursos que necesita para avanzar. ¿Cuántos se atreven a creer en algo así? ¿Cuántos se atreven a creer con todo su corazón? ¿Cuántos se atreven a creer en el nombre de Jesús de Nazaret? Comiencen a orar por eso. Pero lo que yo siento en mi corazón que Dios hablaba es: usen la autoridad que les he dado. No miren la poca fuerza, miren el poder que están ustedes. Yo sé que son de poca fuerza, pero no por eso los menosprecio. Yo sé que son de poca fuerza, pero no por eso les estoy diciendo que no les tengo una puerta abierta. Al contrario, quiero honrar la obediencia a lo que yo les he dicho que hagan. Quiero honrar a que han sido firmes, aun cuando han tenido más razones en la emoción y en la lógica de negarme. Se han mantenido. Quiero honrar que me aman a pesar de tanta lucha y de tanta dificultad. Y una de las cosas en las que Dios honra el llamado es respaldando el llamado. Y Dios ha dicho a esta iglesia que esta iglesia es una iglesia que tiene la capacidad para tocar miles y miles de personas. Vamos a creerle al Señor. Yo no quiero mirar las cuentas, ni quiero mirar los ahorros. Yo no quiero mirar nada de eso, porque eso me desanima. Yo quiero mirar es al dueño de la plata y el oro, que en la medida que caminamos nos suelta los recursos y nos da aún más. Alabado sea Dios. Yo no quiero entretenerme o que nos entretengamos entre nosotros. Yo quiero que miremos las multitudes que están afuera esperando que alguien libere esa autoridad, que alguien le crea a Dios, a lo que Dios tiene para este tiempo. Yo les hago una pregunta con todo mi corazón: ¿cuántos en su corazón de verdad quieren ver la gloria de Dios comenzando desde su casa? Y antes de terminar este año, vamos a tener la reunión evangelística más poderosa que hayamos podido tener en 10 años de ministerio. Milagros, prodigios y señales, así como lo vi ahorita en Pereira. Y que Dios me permitió y le puso al misionero decirme: Ángel, tú, varias veces. Y yo decía: Señor, ¿por qué? Y era porque el Señor me quería decir: te estoy confirmando para qué te llamé. Te estoy confirmando que es lo que yo quiero. Te estoy confirmando que esto es para Bucaramanga, es para Santander, es para las naciones de la tierra. Te estoy confirmando una puerta que está abierta. Te la estoy confirmando. Que esas son las llaves que yo les he entregado, y es hora de comenzar a usarlas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, llévalos en paz a sus hogares, a sus trabajos. Llévalos en paz y en bendición donde quiera que vayan. Y a partir de ahora, Señor, gracias, porque tú pones el querer como el hacer, y tú despiertas el espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.